Muchachos, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Los saludo. Me alegra mucho y le doy gracias a Dios que podemos tener este tiempo y este espacio nuevamente para crecer en el Señor, para compartir su palabra y edificarnos y ser desafiados con la verdad de Jesús para seguir creciendo y seguir adelante. Quiero invitarte a que podamos hacer una sencilla oración, pedirle a Jesús que prepare nuestros corazones y nos hable y poder disfrutar este tiempo como Él quiere. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, por ser fiel, porque tus misericordias se siguen renovando y lo seguirán haciendo. Hoy te pido que prepares el terreno de cada uno de nuestros corazones para recibir tu palabra, la cual es poderosa para salvar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, familia, hemos venido compartiendo sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, sobre la única verdad que existe, y es que no podemos ser hijos de Dios o creyentes haciendo a un lado nuestro compromiso y nuestra relación diaria y directa con la palabra de Dios. Bien, hoy vamos a compartir algo que es continuidad de lo que hemos venido hablando durante estas 2 semanas y lleva por título ¿La verdad como una opción o vale la pena amarla? Y quiero para eso que me acompañes al Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. Y el libro de Juan dice algo muy especial y dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Continúa diciendo, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es un pasaje que hemos estado tocando y es un pasaje sobre el que hoy vamos a profundizar y nos vamos a edificar y tratar de entender qué es lo que Jesús le dijo a estas personas que habían creído en él. En primera instancia y como primer punto, quiero que resaltes cuando Jesús dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Y el primer punto que quiero resaltar es creer en él, creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, creer en el Salvador del universo, creer en Dios mismo. Ahora, quiero decirte, no tiene sentido decir que creo en Dios y a su vez decir que no comparto o no estoy del todo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Si hay un problema que hemos visto o que tristemente podemos comprobar o Dios me ha permitido ver que se vive hoy en la sociedad en la que estamos, sin importar el país o el lugar donde nos encontremos, es que lamentablemente cuando se predica la palabra de Dios pareciese que el enfoque está más en los tiempos. Entonces, cuando nos dan un mensaje, no, ese mensaje no aplica para nosotros porque en la palabra está en otro tiempo. Y lo que vemos y la manera correcta de leer la palabra y de enfocarnos es no solo en los tiempos, que tal vez, claro, el Señor estableció leyes, estableció mandatos, ¿sí? que quizá hoy no aplican para nosotros, teniendo en cuenta que muchos de ellos eran directamente hacia el pueblo de Dios, que se encontraban en diversos momentos. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos eso. Pero donde nosotros no debemos enfocarnos, si bien no es en los tiempos, es en Dios. Aunque los tiempos cambian, Dios nunca cambia. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Pacto, el Dios del Nuevo Pacto, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de la ley, el Dios de la gracia, sigue siendo el mismo. Es Dios soberano. El Dios de Adán y Eva, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel, de José, el Dios de David, el Dios de los 12 discípulos, el Dios de Pablo, el Dios de Juan, sigue siendo el mismo Dios, el mismo ayer, hoy y por siempre, nos enseña Él en su palabra. Por eso es ahí donde nos tenemos que enfocar, no mirar los tiempos, sino mirar al Dios en el que hemos decidido creer y en el que hemos decidido predicar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque realmente no cobra ningún sentido ni ningún valor muchas veces convertirnos simplemente en simpatizantes de la fe cristiana o estar involucrado en una iglesia, sentirnos felices en ese lugar, pero a la hora de testificar de esa fe o cuando tenemos que enfrentarnos a una sociedad que hoy más que nunca, y sé que lo has visto, sé que lo están viviendo, hoy más que nunca vemos una opresión, casi que una obligación, donde los medios, las redes sociales nos quieren meter esa mala forma de amar, donde es aceptación ignorando la verdad, y eso no está bien. Eso no está bien. Hace poco se estuvo celebrando el día del amor, de tener igualdad sobre todas las cosas, y una cosa es aceptar y amar al pecado y otra cosa es aceptar y amar el pecado. Sé que me estás entendiendo por dónde voy.
Ahora, por eso te digo, no tiene sentido decir que creo en Dios, pero que realmente no estoy de acuerdo, no comparto del todo la idea que Él transmite a través de su palabra. Por eso quiero invitarte a que me acompañes a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y vamos a ver cuál es el peligro o el agravante de no amar la palabra de Dios y limitarnos únicamente a tenerla como una opción, más no como el todo en nuestra vida. No simpatizar con ella, bueno, es una buena opción, me conviene de vez en cuando, solo si me puede ayudar a alcanzar aquellas cosas que me he propuesto, más no es realmente lo que voy a amar con todas mis fuerzas, no estaría dispuesto a dejar mi vida por la palabra. Y quiero decirte que eso es muy peligroso cuando la palabra de Dios se convierte en una opción. Mira lo que dice el libro de 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 10. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvados. Entonces Jesús vemos que cobra sentido su palabra cuando estableció el primer y más grande mandamiento, que es amarlo a Él por sobre todas las cosas y con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y eso significa amar su palabra. Significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. Ahora, hoy más que nunca se trata de distorsionar o de buscarle sentido o buscar de toda manera qué es la verdad. ¿A dónde apuntamos cuando hablamos con la verdad? ¿Será que hablamos de la razón cuando se habla de la verdad? ¿Será que se habla de que tenga sentido lo que alguien dice y si es aplicable o me conviene para mi vida? ¿Es una buena opción que me traerá beneficios a corto, mediano y largo plazo? Quiero decirte que la verdad realmente es parte o es la esencia de Dios. La verdad es Dios mismo. Jesús dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. La verdad no solo es una idea de Dios, la verdad es Dios mismo. Así que todo lo que sale de la boca de Dios es verdad, es bueno y es solución a todo lo que podamos enfrentar. Mientras que todo lo que se opone a lo que Dios dice, lamentablemente no solo es una mentira, sino que nos hará daño y nos va a perjudicar. Porque vemos en este pasaje de la palabra de Dios que la verdad no se presenta no solo como una solución o la verdad no se presenta como una razón impuesta, como un capricho de Dios, donde si no hacemos lo que Él nos dice, no es así. Jesús nos muestra en su palabra la importancia de amar la verdad porque es un beneficio único. Es lo mejor que nos puede pasar. No solo pasa por el hecho de aceptarla, sino principalmente de amarla. Y mira lo que dice este pasaje. Dice que si tú lees todo el contexto de 2 de Tesalonicenses o del capítulo 2, desde el versículo 1 y no solo el 9 al 10 como estamos leyendo, te vas a encontrar donde el Señor nos habla y nos dice que no estemos realmente asustados o alarmados porque nos vamos a enfrentar a una sociedad gobernada por un anticristo o por muchos anticristos, aquellas personas que le dan la espalda a Jesús, por ende le dan la espalda a su mensaje y le dan la espalda a la verdad. Y eso es un gran peligro porque utilizarán todo tipo de artimañas, todo tipo de filosofías, todo tipo de argumentos para llevarnos a creer que creer en Dios está bueno, pero vivir como Dios dice no está tan bueno porque tal vez puedes caer en el error de rechazar a alguien y no aceptar a alguien. Y eso es muy peligroso y no es lo que Dios quiere. Ahora, dentro de ese contexto el Señor advierte y está hablando de ese anticristo, de ese instrumento de Satanás, de ese hombre que vendrá y utilizará, dice la palabra, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, de señales y de prodigios, pero dice que serán falsos. Y luego dice que con toda perversidad engañará a los que se pierden. Y acá es donde esta parte se pone delicada, por haberse negado a amar la verdad. Y tiene que ver dentro de ese libre albedrío, dentro de esa capacidad que Dios nos dio de decidir dentro de nuestra voluntad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Es valiosa la verdad? ¿Es tan solo una opción? ¿O estamos dispuestos a darlo todo por la verdad del Evangelio? Amarla con todo el corazón. ¿Me sigues hasta acá? Porque dice que se perderán aquellos o se pierden aquellos que se negaron
que tomaron a conciencia la decisión de no amar la verdad de Dios. Y una vez más vemos a un Dios misericordioso, pero triste y lamentablemente aquellos que niegan esa verdad, dice que se perderán el privilegio de así ser salvos. Jesús no viene a establecer una verdad para mostrarnos que Él tiene razón. Jesús se presenta la verdad porque nos quiere mostrar cuánto nos ama y la importancia que tiene para Él el que nos salvemos y no que nos perdamos. Eso es muy importante. Ahí podemos decir que tiene sentido cuando conocemos a Dios, cuando hablamos del amor de Dios, porque Dios no vino a cumplir solo promesas y consentirnos en nuestro paso o en nuestro peregrinaje por la tierra. Jesús vino a salvarnos. Dice su palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso lo tenemos que entender. Y cobra otro sentido, tiene un valor verdadero cuando entendemos que la palabra de Dios está acá no solo para guiarnos, sino para que la amemos. Continúo. Amar y creer la verdad, quiero decirte, no es un beneficio a corto o a mediano plazo. Es un beneficio y un regalo de Dios eterno. No saber en lo que crees, y acá sé que me voy a meter en un terreno difícil, no saber en lo que crees te convierte en una persona incrédula. O si hay algo peor que esto, es decir, que creo en algo, pero ese algo en lo que he decidido creer realmente no lo conozco, y mucho menos, y más peligroso es decir que creo en algo que no conozco y mucho menos que no lo vivo. Por eso no tiene sentido hacernos pasar por cristianos o decir que somos cristianos, pero no tenemos el menor interés de amar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, de creer en la palabra de Dios y, como lo venimos hablando durante estas últimas 2 semanas, de vivir o practicar lo que la palabra de Dios dice. No tiene sentido hacernos pasar por personas que aceptamos a otros o amamos a otros, pero no tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Muchos hoy afuera en esta sociedad no tienen miedo de declarar quiénes son y lo que practican. Pero pareciera que como creyentes cristianos nos falta carácter para decir quiénes somos y en lo que hemos creído. Porque cuando hablamos la palabra de Dios, te quiero decir algo y quiero que lo puedas enfrentar claramente. Vas a ofender a muchas personas cuando prediques la verdad. No que levantes el dedo acusador, porque ninguno de nosotros es mejor que nadie. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se trata de mostrar que somos mejores, no se trata de decirle y mostrarle al mundo que no vamos a fallar, porque lo haremos. Fallaremos, claro que vamos a fallar. Por eso es el hecho de reconocer cada día la dependencia y la necesidad constante del amor y de la presencia y de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso corremos a Él. Porque lo necesitamos, para que no se convierta en nosotros un estilo de vida y un hábito el fallar. Por el contrario, esporádicamente tal vez fallaremos, pero vamos creciendo, vamos en aumento con el Señor. Y cada vez que tú te pares de manera radical en la raya, y cuando hablo de pararme en la raya es evitar darle likes, evitar compartir, evitar divulgar, promocionar información, o pararte frente a alguien y decirle, mira, no estoy de acuerdo. Y no es así, porque Dios dice eso te va a traer problemas. Usa la palabra de Dios para acercar a la gente a Jesús. Y eso, me quiero dirigir específicamente a los hijos. No uses la palabra de Dios para combatir a tus padres y a tus autoridades. No uses la palabra de Dios para deshonrar o para querer justificar tus actos. Usa la palabra de Dios para humillarte y darte cuenta qué debes hacer y qué no debes hacer. Porque eso traerá autoridad y traerá madurez a tu vida. Y también estaremos puestos en esa delgada línea donde nos tendremos que parar y usar la palabra de Dios para predicarle a aquellos que no están enojados contigo o conmigo. Su problema es con Dios, su problema es con el mensaje. ¿Me sigues hasta acá? Bien, ahora continúa el versículo diciendo que Jesús les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y el segundo punto, el primero dijimos que era creer en Él, el segundo punto es querer ser como Él, querer ser como Jesús, querer ser como nuestro Dios, querer ser como nuestro Salvador en cada área,
en cada etapa, en cada momento de nuestra vida. ¿Quiero ser como Jesús? Pregúntate eso. En cada momento y en cada circunstancia, en cada decisión trascendental e importante para nosotros, ¿has querido ser como Jesús? Dice la palabra, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y acá es inevitable hablar del primer punto, que es conocerlo, porque el Señor dice de mantenernos fieles a sus enseñanzas, y para poder cumplir a cabalidad o por completo el ser fieles a sus enseñanzas, necesitamos conocer esas enseñanzas. Necesitamos amar esas enseñanzas. Se tiene que convertir en un anhelo y en una meta diaria y constante querer ser como Jesús. Y eso nos convertirá a nosotros en sus discípulos. Ahora, cuando hablamos de discípulos de Dios, tenemos que pensar en esos primeros 12, en esos 12 que caminaron con Él. 12 que vieron los milagros de Jesús, 12 que fueron corregidos, que fueron exhortados, que fueron edificados con Jesús. Mira, hay tantas experiencias de vida de los discípulos con Jesús en la palabra, pero seguramente hay muchísimas más dentro de todos esos años que compartieron que no tenemos ni idea. ¿Cuántas cosas Jesús no les habrá dicho? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas risas? ¿Cuántos tiempos de llanto? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántos tiempos de calidad no vivieron estos 12 hombres con Jesús? Tiempos hermosos, tiempos que quedaron grabados en sus memorias, en sus corazones, en sus mentes por este paso en la tierra, que seguramente nunca olvidaron y que se convirtió en el motor para ellos, para hacer frente a la oposición, para hacer frente a la mentira, para hacer frente a las tentaciones, para hacer frente a las pruebas, porque caminaron con Él. Y aún así, uno de ellos falló. Aún así, teniendo tanta cercanía, viendo las grandezas de Dios, aun cuando eran enviados a predicar y aún ellos eran utilizados, Jesús viendo cómo sanaban, viendo cómo Jesús sanaba, cómo Jesús hacía milagros, ellos siendo utilizados para expandir el reino de Dios, aún así hubo uno que lo traicionó y hubo otro que lo negó. Entonces vemos lo vulnerables que somos, lo frágiles que podemos llegar a ser como seres humanos, sin importar lo cerca que podamos estar del Maestro. Por eso un solo día sin ir a su presencia es terreno que perdemos, es tiempo que perdemos. Es darle tiempo a Satanás, es darle tiempo a sus huestes, es darle tiempo a este mundo para que pueda seguir haciéndose más fuerte y contraatacar con mayor efectividad contra nuestra vida y contra nuestra fe. Por eso un solo día, no podemos dejar de correr a sus brazos, porque lo amamos y porque queremos ser como Él. Es irónico ver cómo muchos toman como modelo a seguir a personas que en realidad están detrás de una pantalla y en realidad no la conocen, no saben cómo es realmente, no saben cómo sufre, no saben cómo llora, no saben cómo piensa, pero como lo ven detrás de una pantalla y dice cosas interesantes, dice cosas bonitas, millones de seguidores tiene, canta bonito, se viste bonito. Y por muchas cosas la gente de hoy en día adopta a otros que están detrás de una pantalla como modelo a seguir, pero no saben cómo son. Es más, tal vez si tuvieses la oportunidad de sentarte a hablar con aquellos que ves detrás de una pantalla, que los ves como un modelo a seguir, te sientas a hablar con ellos y seguramente en muchas, por tal vez decir en la mayoría de las cosas, quizá no van a estar de acuerdo. Tal vez te podría llegar a ofender y se te caerían las torres. Muchas veces suele pasar eso. Hay personas que las vemos como, uy, no, ¿cómo me comportaría si lo tuviese enfrente? Y te lo cruzas y hasta en un saludo ya es grosero y se le caen las torres a la gente. De esos he escuchado muchísimos. Artistas que tienen muchos fans y uno de sus fans se acercó y no le gustó cómo lo trató y ya se me cayeron las torres, dejó de ser mi modelo a seguir. Y eso pasa, porque no tiene sentido alguno hacer un hombre, de otra persona, un ser humano de otro ser humano, un ídolo o un modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir, nuestro norte, nuestro parámetro es Jesucristo. Quiero ser como Él, quiero ser un discípulo de Él, amo lo que Jesús dice. ¿Me sigues hasta acá? Porque en la medida en que no conozcas realmente a Jesús, nunca querrás ser como Él. Entre más lo conoces, te das cuenta que es lo mejor que te puede pasar. Y el único a quien te quieres parecer es a Él. Porque se habla de aceptación y se habla de amor,
sin conocer a aquel que es amor, que es Jesús. Así que no tiene sentido creer que tenemos razón o querer imponernos con una razón si esa razón no está basada en la verdad de la palabra de Dios. ¿Me sigues? Tercer punto, voy a hacer un breve repaso. Primer punto, creer en Él. Segundo punto, querer ser como Él. Pero continúa este pasaje de Juan diciendo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que tercer punto es conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Conocer a Jesús. Conocer su presencia. Saber cómo piensa, saber lo que Él quiere. Conocer a Él. Conocer a Jesús te dará un beneficio que no te dará absolutamente nadie que conozcas ni que vayas a conocer en esta tierra. Nadie, absolutamente nadie. Y es una verdadera libertad en el espíritu. Conocer a Jesús te dará un beneficio que nadie te lo va a dar. Perdóname que sea reiterativo, pero vivimos en una sociedad que nos ofrece cosas constantemente. El enemigo nos ofrece cosas constantemente. Hay personas que te ofrecen cosas constantemente. Pero todos tienen un beneficio. Todos, a través de lo que te ofrecen, tienen algo bajo la manga. Quieren conseguir algo con ese que te ofrecen. Te doy algo, pero yo recibo también. Con Jesús no es así. Jesús se dio por nosotros en la cruz. Jesús se entregó por nosotros. Dios Padre entregó a su Hijo. Y Jesús dice que si nos tomamos el tiempo de conocernos, nos dará libertad espiritual, nos dará una victoria y nos dará una vida eterna. Jesús nos saca una tajada de eso. Tú y yo somos los más beneficiados cuando nos atrevemos a conocer al Señor. Nadie te dará lo que Dios prometió darte. Nadie. Jamás. Por eso es importante entender, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y acá hay dos puntos. Conocerán la verdad. Ahora, cuando hablamos del hecho de conocer, es muy parecido a cuando hablábamos la semana pasada del hecho de oír o escuchar. No fuimos llamados a vivir una verdad o una fe intelectual, donde creemos que porque ya lo he escuchado, o porque ya lo he oído, o porque ya me lo han predicado, damos por sentado que ya lo sabemos. Quiero usar este ejemplo. Estos son unos audífonos de una amiga que sirve aquí con nosotros, con un color bastante llamativo. Creo que es, no sé cómo se ve en la cámara, pero creo que es verde fluorescente. Espero no equivocarme, es un color bastante llamativo. Y el hecho es que yo te puedo preguntar, ¿de qué color es esto? Y puedes atinar enseguida con el color. Es más, yo te puedo decir, esto es verde fluorescente. Pero tal vez te puedo decir, esto es color café. Por lo que vamos a coincidir en que primero soy un mentiroso y segundo que te estoy evidenciando a través de el color, lo estás viendo, que no es de ese color que yo digo que es, sino que es un verde fluorescente. Así que, ¿por qué quiero utilizar este ejemplo para ilustrar? Porque muchas veces damos por sentado que la verdad es eso, es así, llegamos rapidísimo, así como te acabo de decir, ¿de qué color es esto? Atinas de una a la respuesta y el color, y es verdad, diste en el clavo, diste donde es, esa es la verdad, no tiene sentido que yo te diga que eso es de otro color. Y simplificamos la vida cristiana, simplificamos la verdad y la convertimos en una verdad intelectual, igual que una fe, y pretendemos que así como afirmamos el color de algo, con este ejemplo, la verdad se da así nomás, y así de rápido. Y olvidamos que la verdad en la palabra de Dios, vivir y amar la palabra de Dios, no solo implica decir, ya me lo sé, ya me lo predicaron. Natán, es que es muy conocido ese versículo. Eso ya está para agarrar, hacerle un bollo y tirar. O una bolita, sí, ya no tiene sentido. No se trata de eso. Seguro, estoy convencido de que ya te predicaron esto alguna vez. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es más, te lo voy a decir, yo lo prediqué hace 8 días y hace 15 días este pasaje bíblico tuvo algo que ver. Y quizá decimos, ya estoy cansado de que me prediquen lo mismo. Y ya estoy cansado, ya me lo han dicho muchas veces. Y damos ahí, ya me lo sé. Eso ya lo sé, ya sé cuál es el color de eso. No tiene sentido que me digas que es otra cosa.
Pero olvidamos que detrás del conocer la verdad, detrás de acertar en la verdad, hay algo más profundo. Y es que obviamente no podemos desconectar la verdad de simplemente señalar o afirmar algo. Detrás de la verdad, quiero decirte, hay varias cosas. Detrás de la verdad, o vivir en la verdad y amar la verdad, conlleva sacrificio, tiempo, fuerzas, práctica y experiencia de vida. Así que no tiene sentido que tú y yo, con la misma rapidez que identificamos el color de esto, podamos decir, eso ya me lo predicaron, eso ya lo sé, eso ya lo he escuchado. No tiene sentido. Porque la pregunta tendría que ser, si sabes cuál es la verdad, ¿por qué no la estás viviendo? ¿Dónde están los actos? ¿Dónde está la práctica? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está la experiencia de vida invertida en eso? Ahora, tal vez cuando hablamos de esto, nos limitamos simplemente a que darle la espalda a la verdad es vivir en un pecado de inmoralidad sexual, en un montón de cosas. Mira, vamos a lo básico, vamos a lo sencillo. Vamos a lo práctico, porque el Señor dijo dos cosas. La primera, el pecado es pecado. Sí, no tenemos un unciómetro para dimensionarlo. Y sé que hoy va a salir mucho de mi boca esta palabra, pecado. Y pareciera que decir eso, no, ya ofende. No, hoy lo voy a decir muchas veces. Porque me duele ver cómo a veces entre familia de Cristo o entre hermanos, y más en estos tiempos que son críticos, esto se convirtió en una prueba de fuego para padres con hijos, para matrimonios, para familias enteras. Esto se está convirtiendo en una prueba de fuego, en una prueba de permanencia o en una prueba de renuncia. Y no es fácil y es triste a la vez ver esto. Entonces concluimos con que realmente no me refiero a la verdad o a la práctica o a la experiencia cuando hablo de simplemente una persona que vive fuera de la santidad y fuera de la pureza en el ámbito sexual. Vamos a hablarlo desde lo más sencillo. Honras a las autoridades que Dios te puso. Amas a esas autoridades. Amas a tus pastores, amas a tus padres, amas a tus líderes, amas hermanos menores, aman a sus hermanos mayores. Hermanos mayores, aman a sus hermanos menores. No sé qué lugar o qué posición ocupas en tu familia, pero si estás buscando que el tener la razón te justifique o el tener la razón te libre de los problemas, estás perdiendo tu tiempo. Empecemos por lo más sencillo. Si amas la verdad de la palabra de Dios, amas amar a otros. Si amas la verdad de la palabra de Dios, te deleitas en honrar a otros. Y entiendes que el principio de Dios está en humillarse, aun cuando tengas razón. Aun cuando tengas razón. Porque Dios enaltece o exalta al que se humilla, pero humilla al que se exalta. Y ahí es donde tenemos que empezar, en el principio básico. El principio de amar. Y el primero que debemos amar es al Señor con todo lo que somos. Ahora, quiero que me acompañes para ir terminando. Y recuerda que estamos hablando de conocerlo a Él, de querer ser como Él, de creerle a Él. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? No sé si te has hecho esta pregunta. ¿Cómo sé si realmente lo conozco? Pues bien, la palabra de Dios dice, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor, mira, una vez más, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, y con eso concluyo, debe vivir como Él vivió. ¿Cómo estamos viviendo?
¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo sueñas vivir? ¿Qué quieres hacer? Ojalá, y es mi oración, que tu inspiración, que tu modelo a seguir, que tu anhelo, tu meta, tu esperanza sea vivir como Jesús vivió. Y para lograrlo debemos empezar a amar como Jesús dice. Pero para amar como Jesús dice, debemos amar su palabra, debemos amar sus principios. Debemos estar dispuestos a humillarnos. Porque Dios no va a respaldar a alguien orgulloso. Y alguien orgulloso no solamente es alguien que, no sé, que tal vez desobedece todos los días de su vida con algo moral. Alguien orgulloso es alguien que cree que tiene razón por encima de lo que Dios establece. Si tienes que ponerte a cuentas con alguien, si debes resolver un problema, si han brotado raíces de amargura, si hay cosas que debes resolver, si sabes que hay cosas que tal vez no tienes problemas con alguien, pero en la intimidad estás fallando y has vuelto de esa piedra a tropezar y tropezar, si hay cosas que tienes que corregir, pues ve a la presencia de Dios, porque el Señor nos dio el privilegio más grande. Y si Dios nos habla de amar, quiero decirte que Él es el primero en amarnos. Dios no te va a pedir que hagas algo si Él no es capaz de hacerlo. Todo lo opuesto a nosotros, que a veces exigimos, pero no somos capaces de. Exigimos que nos amen, pero cuando nos ofenden, pero cuando nos lastiman, nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta borrar, nos cuesta hacer a un lado la ofensa. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos vivir de ahora en adelante? Seamos la iglesia de Jesús. Y sé que es un desafío que te estoy poniendo y sé que es un reto que tal vez no sea fácil de cumplir. Pero deja de publicar y dar likes a cosas para congraciarte o estar de acuerdo con aquellos movimientos o con cosas que se promulgan y se promueven que van en contra de la palabra de Dios. Y pregúntate, quiero hacerte esta pregunta y con eso termino. ¿Te sientes orgulloso de ser cristiano? ¿Te sientes orgullosa de ser cristiana? ¿Es lo mejor que te pudo pasar? ¿O estás esperando que algo más te dé felicidad? ¿Cuál es el motor de tu vida? Si es así, si amas la palabra de Dios por encima de todo, no tendrás ningún reparo en contarle a todo el mundo que lo mejor que te pasó es conocer a Jesús y querer ser como Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque en ti encontramos brazos de amor. Gracias porque en ti está nuestra esperanza. Gracias porque en ti está nuestro futuro. En ti está el hoy, nuestro presente. En ti estamos completos y fuera de ti no queremos nada. Bendice tu palabra, bendice esta semilla, bendice la vida de todos los que están recibiendo este mensaje y te pido que dé fruto en nosotros, que no se quede solo en un escuchar, no se quede solamente en unas palabras emotivas, sino que realmente esto lo podamos llevar a la práctica. Levanta jóvenes, levanta hombres, mujeres, familias, Señor, que vivan para ti con pasión y sin importar qué tan duro golpeen las tormentas allá afuera, nuestra vida permanezca firme, edificada sobre la roca que es Cristo. Te amamos, te damos gracias y queremos terminar este tiempo adorándote y reconociendo tu grandeza y tu fidelidad. Te invito a que podamos terminar adorando al Señor si has sentido que Él ha hablado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te adoramos por quien eres, Jesús. Te adoramos, Jesús, y declaramos que eres digno y que no hay nadie como tú. Te adoramos.